la Junta General de Accionistas, propiamente dicha, ¿no? Ese es el punto de partida sobre el cual se elaboran los ejercicios que vamos a ver a continuación, o por lo menos que vamos a plantear para que puedan ustedes ir resolviendo, ¿no? A ver, en primer término, no olvidemos los derechos de los accionistas como tal, es decir, hay derechos fundamentales o esenciales del accionista, con derecho a voto. Ustedes saben, en el artículo 95 de la Ley General de Sociedades podemos nosotros ubicar los derechos que manejan los accionistas. Hay derechos fundamentales también para los titulares de acciones sin derecho a voto, ¿no? Pero en general, el accionista necesita porcentajes de acciones que ya sabemos que responde al quórum, fundamentalmente, ¿no? Para poder ejercitar sus derechos. Un derecho a la convocatoria, por ejemplo, que ya nosotros hemos revisado, aparece el 117, el 119, el derecho a la información, que es básico, ¿no? El derecho de aplazamiento en la Junta General de Accionistas también. Se puede suspender también los acuerdos impugnados, ¿no? El socio puede iniciar acciones de responsabilidad, ¿no? Tenemos derecho a fiscalizar, los socios tienen derecho a fiscalizar, es decir, a solicitar una auditoría externa. Y, por supuesto, el derecho económico fundamental, el derecho a percibir utilidades de libre disponibilidad o líquidas, ¿no es cierto? Y el derecho a solicitar la presencia del socio, ¿no? Como tal, ¿correcto? Ahora, un tema que resulta también esencial es el que tiene que ver con la impugnación en la Junta General de Accionistas, ¿no? El artículo 139, por favor, si le dan lectura al 139, algún voluntario, por favor, para rápidamente analizar ese tema. Artículo 139 de la ley. ¿El delegado? ¿Tenemos delegado o no? ¿Dónde estás? Sí, doctor, acá yo podría leer el artículo, Claro, 139 dale, sobre Javier. acuerdos Presten atención, por favor, a impugnables. ese artículo. Sobre acuerdos impugnables, ¿no, doctor? Uh-huh. Artículo 139, acuerdos impugnables. Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la Junta General cuyo contenido sea contrario a esta ley, se oponga al estatuto o al pacto social o lesione, en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad. Los acuerdos que incurran en casual de anulabilidad prevista en la ley del Código Civil también serán impugnables en los plazos y formas que señala la ley. No procede la impugnación cuando el acuerdo haya sido revocado o sustituido por otro adoptado conforme a la ley, al pacto social o al estatuto. El juez mandará tener por concluido el proceso y dispondrá el archivo de los autos, cualquiera que sea su estado, si la sociedad acredita que el acuerdo ha sido revocado o sustituido conforme a lo prescrito en el párrafo precedente. En los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no se perjudica el derecho adquirido por el tercero de buena fe. Ok. Fíjese bien, ese artículo es fundamental para entender el derecho a impugnar los acuerdos. Es un derecho fundamental que no usualmente puede provenir de la minoría o de cualquier socio, evidentemente, que no esté de acuerdo, no porque le parezca mal la declaración de voluntad de la sociedad, sino porque este va en contra de lo que establece el propio estatuto, la ley, sobre todo en normas de carácter imperativo, pero no solamente la Ley General de Sociedades, sino también se está refiriendo a normas de derecho privado, como el Código Civil, por ejemplo, ¿no? Que afectan, por ejemplo, la declaración de voluntad, propiamente dicho, de algún socio, ¿no? Los vicios de la voluntad pueden influir y pueden ser determinantes, sobre todo si el socio es mayoría o representa la mayoría de acciones y su voto fue en este caso
sustancial para la adopción del acuerdo. Fue crucial para la adopción del acuerdo. Y él, sometido a algún vicio de la voluntad, es lógico que luego puede impugnar el acuerdo, ¿no? O se puede impugnar el acuerdo en tal sentido. Entonces, la impugnación es un sinónimo de nulidad. En realidad, la nulidad, en términos generales, la doctrina trata a los acuerdos bajo el término de nulidad de acuerdo. Pero nuestra legislación establece que no solamente existe la nulidad del acuerdo, sino existe la impugnación propiamente dicha del acuerdo. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia entre nulidad e impugnación desde nuestra legislación societaria? Aquí tenemos que decir lo siguiente: los acuerdos son impugnables y tiene legitimación activa para solicitarlo el socio o accionista, fundamentalmente. La nulidad también puede ser objeto de articulación por parte del socio o accionista. Sin embargo, se extiende también esa legitimación activa a los terceros que tengan interés, usualmente un interés económico en la sociedad. Allí radica fundamentalmente la diferencia que ha querido hacer el legislador. La impugnación de acuerdos propiamente dicha corresponde a los socios o accionistas. Por el contrario, la nulidad del acuerdo no solamente puede comprender a los socios o accionistas, sino también a los terceros con interés en la sociedad. Usualmente, reitero, un interés económico. Allí radica la diferencia. Por supuesto que los plazos también van a variar. Hay plazos de caducidad que establece la norma, ¿no es cierto?, y que difieren lógicamente de la nulidad. Se ha planteado, por ejemplo, el vacío que establece la Ley General de Sociedades frente al plazo que tiene para impugnar un acuerdo el socio accionista, que se le pase y sin embargo tiene todavía un año para plantear la nulidad del acuerdo. En las reglas aplicables a todas las sociedades usted encontrará las normas vinculadas a la nulidad del acuerdo propiamente dicho, ¿no?, y la nulidad del pacto. Sin embargo, tratándose de impugnación de acuerdos, la ley es mucho más precisa y los plazos son mucho más cortos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esos puntos para los efectos de saber quiénes están legitimados para interponer la impugnación, ¿no es cierto? Y las vías procesales también, propiamente dicho. Porque la norma aquí refiere, por ejemplo, en el artículo 143, cuáles son aquellos que requieren la vía del procedimiento sumarísimo, ¿no es cierto?, y abreviado, propiamente dicho. En cambio, el artículo 150 de la Ley General de Sociedades, si usted revisa, verá que allí propone el legislador la vía de conocimiento como vía procesal para sustanciar las impugnaciones de acuerdo. No toda impugnación, por lo tanto, tiene una vía procesal única. Por ejemplo, en la convocatoria a Junta General, en tanto no se haya previsto o no se haya observado la convocatoria a Junta General de Accionistas, el aviso de convocatoria no guarda la forma prescrita por la ley, ¿cierto? No requiere pues un proceso de conocimiento. Si yo voy a impugnar porque no ha habido un aviso de convocatoria o el aviso de convocatoria es defectuoso, entonces voy a seguir la vía del sumarísimo. ¿Se da cuenta? Ahora, claro, si se trata de impugnar el acuerdo propiamente dicho, porque violenta una norma imperativa de la Ley General de Sociedades y va en contra del estatuto, afectando o causando perjuicio al patrimonio social, entonces sí voy a ir a un proceso mucho más lato. Entenderá que las diferencias entre los procesos están en función, ¿no es cierto?, a los estadios o las instancias en las cuales uno tiene que someter a probanza
lo que se alega en la demanda, ¿no? El proceso de conocimiento nos da una vía en la cual la etapa probatoria es mucho más amplia, se discute mucho más el tema de la probanza de aquello que uno alega en un proceso. Lo que en plazos más cortos lo tiene el sumarísimo y el abreviado, propiamente dicho, ¿cierto? Entonces, por favor, ¿puedes leer el 141, el 140 y el 141, por favor, Xavier? Ok, doctor. Artículo 140. Legitimación activa de la impugnación. La impugnación prevista en el primer párrafo del artículo anterior puede ser interpuesta por los accionistas que en la Junta General hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, por los accionistas ausentes y por los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto. En los casos de acciones sin derecho a voto, la impugnación solo puede ser interpuesta respecto de acuerdos que afecten los derechos especiales de los titulares de dichas acciones. Artículo 141. Intervención coadyuvante de accionistas en el proceso. Los accionistas que hubiesen votado a favor del acuerdo impugnado pueden intervenir a su costa en el proceso a fin de coadyuvar a la defensa de su validez. Ok. Entonces, aquí tenemos nosotros que tener claro lo siguiente. Quienes tienen legitimidad activa son los socios, obviamente. Es decir, aquel que ha dejado constancia de su oposición del acuerdo en junta, que puede ser la minoría o puede ser una minoría, pero conjuntamente a ello hay también la posibilidad de que los socios que votaron a favor del acuerdo actúen como intervinientes, coadyuvantes, a favor del acuerdo propiamente dicho. Recuerde que la impugnación es ante todo una articulación procesal contra la declaración de voluntad que expresa la sociedad. ¿Correcto? Y en consecuencia, si eso fue adoptado por una mayoría, los socios o accionistas que forman parte de esa minoría tienen el legítimo derecho de coadyuvar y defender el acuerdo adoptado por ellos. Ojo, no es el acuerdo de los socios, es el acuerdo de la sociedad, por eso se llama, son terceros intervinientes en este caso, que coadyuvan en la defensa del acuerdo propiamente dicho. ¿Okay? Ahora, tome en cuenta que esa impugnación, así se declare fundada, lo veremos a continuación, no va a afectar los derechos de terceros en tanto hayan actuado de buena fe. Luego, creo que ya hemos dicho cómo es que se prueba si hay o no buena fe. Lo vamos a analizar. ¿Puede solicitarse la suspensión del acuerdo? Sí. Por favor, el 145, Xavier. Ya, me voy a prender. Artículo 145. Suspensión del acuerdo. El juez, a pedido de accionistas que representen más del 20% del capital suscrito, podrá dictar medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado. El juez debe disponer que los solicitantes presten contracautela para resarcir los daños y perjuicios que pueda causar la suspensión. Ok, contracautela, eso queda a criterio del juez. La contracautela puede ser una caución juratoria o puede ser una garantía real o personal, ¿no es cierto? La apreciación ya vendrá por el propio juez a pedido del accionista que ha solicitado la suspensión. Ojo, la suspensión de los efectos del acuerdo, que no necesariamente va con la medida cautelar. El 147, por favor, Xavier. Ya. Artículo 147, medida cautelar. A solicitud de parte, el juez que pueda dictar medida cautelar, disponiendo la anotación de la demanda en el registro. La suspensión definitiva del acuerdo impugnado se inscribirá cuando quede firme la resolución que así lo disponga. A solicitud de la sociedad, las anotaciones antes referidas se cancelarán cuando la demanda en que se funden sea desestimada por sentencia firme, o cuando el demandante se haya desistido, conciliado, transado o cuando se haya producido el abandono del proceso.
Correcto. Fíjense ustedes, aquí en la medida cautelar se está refiriendo fundamentalmente a aquella que parece una medida cautelar inocua. Y fíjense la importancia del 147. Dice la inscripción de la demanda de impugnación de acuerdos como medida cautelar. Repito, podrá parecer una medida inocua, ¿no? Sí, pero profesor, ¿por qué hay que anotar la demanda? Creo que lo he dicho anteriormente, la anotación de demanda resulta relevante en la medida en que si a partir de ese acuerdo los terceros que contratan con la sociedad en virtud a esa declaración de voluntad no lo van a hacer de buena fe. Significa entonces que la anotación de demanda como medida cautelar marca el momento en el cual se sabe quién contrata de buena fe y quién contrata de mala fe. Sí, por supuesto. Por eso es importante. Porque si yo contraté, estando vigente el acuerdo, yo tercero contraté con la sociedad, estando vigente el acuerdo, recuerde que el acuerdo es una declaración de voluntad de la sociedad, y bueno, se sigue ejecutando el contrato que yo tengo con la sociedad en virtud de ese acuerdo, o por las ventajas que pudiese dar ese acuerdo, y luego este es impugnado, y al impugnarse se anota la medida cautelar de demanda. Hay una anotación de medida cautelar de demanda cuando se inicia el proceso. Entonces, eso no me va a alcanzar a mí, así el proceso, en el proceso de impugnación de acuerdo se declare fundada la impugnación. E incluso quede firme. ¿Por qué? Porque yo contraté de buena fe con la sociedad. Es decir, antes de la anotación de la demanda. Estoy poniendo un ejemplo. Yo no estoy diciendo que todas las impugnaciones de acuerdo debe anotarse la demanda. No, es una recomendación, sí, por supuesto. Usted lo ve como una estrategia procesal, sí, pero también de fondo. ¿Para qué? Para que no se siga causando perjuicio a la sociedad, de tal manera que terceros que contratan en virtud a esa declaración de voluntad terminen o sigan causando daño a la sociedad, de manera tal que aquellos que contratan una vez anotada la demanda, se sabe que no lo hacen de buena fe. ¿Y por qué, profesor? Si yo soy un tercero que no conozco de la anotación de esa demanda. No, no es que usted no conozca de la anotación de esa demanda. Usted tiene la obligación de conocer el contenido del registro, lo dice el Código Civil. De allí que se presume que todos conocemos el contenido del registro. Entonces, esa anotación de demanda rompe la buena fe de los terceros que contratan con la sociedad en virtud de ese acuerdo. ¿Está claro? Ahora, claro, la suspensión de la ejecución del acuerdo es también una medida cautelar. Sí, uno puede solicitar la suspensión de los efectos del acuerdo, por supuesto. Pero también va a estar ligado a lo que resulte del proceso. Si el proceso declara infundada la demanda o improcedente, cae también la medida cautelar, por supuesto. ¿No es cierto? La suerte la suerte de los accesorios sigue lo que se determine en el principal. ¿Se da cuenta? Lo dicho, los accesorios sigue la suerte de lo principal. Si el principal es improcedente o es infundado, cae la medida cautelar, por supuesto. Okay. Ahora, lo ha dicho en la lectura del 139 que si la demanda de impugnación de acuerdos en pleno trámite del mismo, la sociedad presenta un nuevo acuerdo sustitutorio o revocatorio de ese acuerdo, automáticamente se suspende el proceso. Se pone fin al proceso, dice. Cuidado con eso. La dinámica propia de la actividad económica puede hacer que en este caso la sociedad, a fin de evitar mayor dilación o conflicto,
puede dejar sin efecto, puede revocar su propio acuerdo. O simplemente puede modificar el acuerdo. ¿Se da cuenta? En otro sentido. Y presentarlo en el proceso. Automáticamente se pone fin al proceso. ¿Okay? Ejecución de sentencia, por favor, Javier, 148. Ya. Artículo 148. Ejecución de sentencia. La sentencia que declare fundada la impugnación producirá efectos frente a la sociedad y todos los accionistas, pero no afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado. La sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscrito debe inscribirse en el registro. Correcto. ¿Se da cuenta? No alcanza a terceros de buena fe. Ya sabemos quiénes son los terceros de buena fe, quienes contrataron antes de la anotación de la demanda, por ejemplo. O si no hubo una anotación de demanda, bueno, pues, y ya se llevaron a cabo los actos o negocios jurídicos vinculados o derivados de ese acuerdo, pues, no puede afectarle esa sentencia, porque esa sentencia va a tener efectos hacia adelante, ¿cierto? En el tiempo. ¿Ok? Recuerden finalmente que estos procesos de impugnación de acuerdo o de nulidad de acuerdo, usualmente en las constituciones de sociedades, en los estatutos, las mismas han previsto cláusulas arbitrales a que nos referíamos en el artículo 48, si mal no recuerdo, de la ley de las reglas aplicables a toda la sociedad. Sí, 48 de las reglas aplicables a toda la sociedad. La cláusula arbitral suele ser preponderante en esta clase de sociedades anónimas que suelen discutir sus discrepancias o sus diferencias de la interpretación propia del estatuto o inclusive para la impugnación de acuerdos en sede arbitral. Tome en consideración ello. Okay. Claro, usted me dirá, doctor, y si yo quiero interponer una medida cautelar y voy a hacerlo con cláusula arbitral, ¿quién me otorga la medida cautelar antes de iniciado el proceso? El juez. El juez competente, el juez civil con su especialidad comercial, es el que te va a dar a ti la medida cautelar. Antes de iniciar, antes de conformarse inclusive el tribunal o de constituirse el árbitro único. ¿Es posible solicitar ello? Sí. ¿Quién lo otorga? El juez. Antes del proceso. Okay. Ahora, durante el proceso, el árbitro o el tribunal arbitral puede dictar medidas cautelares. Sí, puede hacerlo. Pero no las puede ejecutar necesariamente. Aunque la ley no lo prohíbe. Pero la facultad de coerción la tiene el juez fundamentalmente. Entonces, es usual que los laudos, que es el equivalente a la sentencia en la justicia privada del procedimiento arbitral, tengan finalmente que terminar siendo ejecutados por el juez. Sobre todo si hay necesidad de coerción. Y cuando me refiero a la coerción me estoy refiriendo a que en la ejecución del laudo haya necesidad, por ejemplo, de entregar un inmueble. Un local industrial, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ¿quién dispone de la facultad de ingreso violento con desherraje? El árbitro no tiene eso. ¿Quién la tiene? El juez. Hay que tener cuidado con ello. Yo no digo que no tengan facultad de ejecución los árbitros, ¿no? O el tribunal arbitral. De hecho, los tiene. Pero no la coerción propiamente dicha. Okay. Hay que tener cuidado con ello. Bien, dos cuestiones previas para terminar esta parte que se refiere al directorio y a la gerencia general. A ver, el artículo 153, por favor, Xavier, si fueras tan amable, que tiene que ver con el directorio. Artículo 153. Órgano colegiado y elección. El directorio es órgano colegiado elegido por la Junta General.
Cuando una o más clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado número de directores, la elección de dichos directores se hará en junta especial. Artículo 150. 153. ¿Qué es el directorio fundamentalmente? El directorio es fundamentalmente un órgano colegiado, ¿cierto? Es verdad. Hay un número mínimo de directores. Sí, es un órgano colegiado de gestión y representación de la sociedad. Sí. Es un órgano de gestión o administración y también de representación de la sociedad como órgano colegiado. Está constituido fundamentalmente, no fundamentalmente, esencial y únicamente por personas naturales. No por personas jurídicas. Hay provisión expresa de la ley. Y al igual que la gerencia, el directorio está, lógicamente, subordinado a la Junta General de Accionistas, lo que no significa que trabajen en función a los intereses de los socios de la mayoría o de la minoría. Eso no significa ello. Trabajan en función a los intereses de la sociedad. Pero, profesor, ¿quién elige al directorio? La Junta General de Accionistas. Ah, profesor. Entonces, si lo elige la Junta General de Accionistas, ¿cuál es el número mínimo de directores que debe tener ese órgano colegiado? Pregunto, ¿puede tener uno? No, ¿verdad? Porque no sería colegiado. Pregunto, ¿podría tener dos? ¿Y solo dos miembros del directorio? ¿Podría adoptarse un acuerdo con dos miembros del directorio? No, ¿verdad? No puede votar a favor y el otro en contra y nunca tendríamos acuerdo. Entonces, la lógica que le indica a usted, el número mínimo de directores debe ser 3. Claro, porque con la mitad más uno usted adopta el acuerdo. Con 2 votos a favor y 1 en contra, ya tiene un acuerdo de directorio. Acuerdo de directorio, que no es lo mismo que el acuerdo de Junta General de Accionistas. El acuerdo de directorio es un acuerdo que expresa la voluntad del órgano colegiado vinculado a la representación y administración de la sociedad o que tiene que ver con asuntos propios de la administración o representación de la sociedad. Marque la diferencia. El acuerdo de Junta General de Accionistas, ese sí es una declaración de voluntad de la sociedad. Pero el acuerdo de directorio no. Tanto así que no es materia de impugnación ni de nulidad. Imagínese lo que sería una sociedad anónima, o qué sería de las sociedades anónimas, si pudiésemos impugnar o pedir nulidad de los acuerdos adoptados en directorio. ¿Dónde quedaría la dinámica y la celeridad de los actos y negocios jurídicos y económicos que desarrolla la sociedad? Sería imposible, ¿cierto? Allí el legislador ha cerrado la posibilidad de nosotros impugnar acuerdos de directorio. ¿Okay? Ahora, al momento de elegir al director, que lo vamos a ver y voy a plantear aquí al final de esta parte, la forma como se elige al directorio. Hay directores titulares, puede haber directores titulares, de hecho, son los que ejercen propiamente de manera directa el cargo, pero también hay directores suplentes y alternos. Aquí hay que establecer una diferencia. ¿Quiénes son directores suplentes y quiénes son directores alternos? ¿Cuándo hay directores suplentes y cuándo hay directores alternos? ¿A quién reemplaza el suplente y a quién reemplaza el alterno? Porque si la ley se refiere a un director titular, creo que todos lo entendemos. Pero si se refiere a directores suplentes y o alternos, significa que
¿Hay alguna diferencia entre el director titular y el director suplente? ¿Dónde está la diferencia entre ambos? Xavier, tienes el artículo que nos habla de la elección de los directores suplentes y alternos. Sí, artículo 156. Por favor, dale lectura y vamos a ver dónde está la diferencia. Fíjese. Ya. Artículo 156. Directores suplentes o alternos. El estatuto puede establecer que se elijan directores suplentes fijando el número de estos, o bien que se elija para cada director titular uno o más alternos. Salvo que el estatuto disponga de manera diferente, los suplentes o alternos sustituyen al director titular que corresponda de manera definitiva en caso de vacancia o en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento. A la solicitud de los accionistas que elijan directores titulares por minoría o por clases de acciones, los suplentes o alternos serán elegidos de igual forma que los titulares. Correcto. Entonces, podríamos decir, de la lectura del primer párrafo del 156, que los suplentes pueden reemplazar a cualquier director. Y por el contrario, los alternos solo reemplazan a un determinado director o directores. ¿Es correcto? ¿Alguien tiene una posición directa en la o distinta en la interpretación del 156? Vuelvo a repetir. El suplente puede reemplazar a cualquier miembro del directorio en caso, lógicamente, de vacancia, ¿no? Estamos hablando de esos casos, ¿no? Y por el contrario, el alterno, en caso de impedimento, vacancia, por ejemplo, ¿no? Reemplaza solo a determinado director. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, el artículo dice claramente que es directores suplentes en general y director alterno para cada uno de los directores titulares. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia. Un director alterno no puede reemplazar a cualquier miembro del directorio, solo al director para el cual o con el cual puede alternar en caso de vacancia o impedimento. De hecho, los artículos siguientes, el 159, 160 y 161, nos va a decir quiénes pueden ser directores y qué impedimentos tienen. Por favor, el 159, Xavier. Artículo 159. Cargo personal y representación. El cargo de director, sea titular, suplente o alterno, es personal, salvo que el estatuto autorice la representación. ¿Ok? El cargo es personal. Puede estar representado por otra persona, siempre que el estatuto lo diga, pero no le dice que pueda ser una persona jurídica. Cuidado con ello. 160, por favor. Artículo 160. Calidad de accionista y persona natural. No se requiere ser accionista para ser director, a menos que el estatuto disponga lo contrario. El cargo de director recae solo en personas naturales. Entonces, el director, por esa razón, tiene responsabilidad personal, solidaria y limitada. Persona natural. Se le puede imputar a él directamente. ¿Ok? Y finalmente el 161, que tiene que ver con los impedimentos. Artículo 161. Impedimentos. No pueden ser directores: 1. Los incapaces. 2. Los quebrados. 3. Los que por razón de su cargo o funciones estén impedidos de ejercer el comercio. 4. Los funcionarios y empleados de la administración pública y de las entidades del sector empresarial en que el Estado tenga el control y cuyas funciones tengan relación con las actividades de la sociedad, salvo que ésta sea una empresa del Estado de derecho público o privado o la participación del Estado en la empresa sea mayoritaria. 5.
Los que tengan pleito pendiente con la sociedad en calidad de demandantes o estén sujetos a la acción social de responsabilidad iniciada por la sociedad y los que estén impedidos por mandato de una medida cautelar dictada por la autoridad judicial o arbitral. Y 6. Los que sean directores, administradores, representantes legales o apoderados de sociedades o socios de sociedades de personas que tuvieran en forma permanente intereses opuestos a los que la sociedad o que personalmente tengan con ella oposición permanente. Correcto. Ahí sí plasma algunos de los que en doctrina le llamamos conflicto de intereses, ¿no es verdad? Pero los impedimentos o prohibiciones que establece la ley es taxativo, ¿cierto? Es evidente que, por ejemplo, un congresista o un juez puedan ejercer el cargo de director en una sociedad anónima. Como también lo es aquel funcionario público o servidor público que esté vinculado al área económica o a la actividad económica, ¿no es cierto?, en el cual tenga que ver o guarda relación con la actividad, con esta actividad que lleva a cabo la sociedad, ¿no? Entonces, estos impedimentos o prohibiciones, de hecho, impiden que cualquier persona pueda ingresar al directorio. De hecho, no necesariamente tienes que ser accionista para ser parte del directorio, salvo que el estatuto establezca esa condición. Pero tómese en cuenta lo siguiente: la calidad y condición de director no incurso en los impedimentos o prohibiciones que establece la ley tiene que ser un leal y diligente empresario. En los directores y en el gerente general se encarna la condición de empresario de la sociedad. En ellos descansa esa calidad de empresario leal y diligente que se le debe a la sociedad, para que ésta se represente como tal, como un sujeto de derechos y obligaciones, como empresario. Allí descansa esa identidad de la sociedad como empresario. En el órgano colegiado de cada uno de los que forma cada uno de los directores y el gerente general. No en la Junta General de Accionistas, porque la Junta General de Accionistas no está vinculada a la administración. No representa a la sociedad. Y eso es lo importante. Por supuesto, no puede ser representante de la sociedad o no puede ser un administrador de la sociedad aquel que tiene interés opuesto al de la sociedad. Más aún si está vinculado a sociedades de personas que de por sí ya impiden competencia en otras sociedades. O aquel que ha demandado a la sociedad en su condición de socio o de tercero, tampoco puede administrar la sociedad. Pues hay un interés, un conflicto de intereses. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esas condiciones que pueden, de hecho, su inobservancia traer a colación la vacancia. ¿A qué obedece la vacancia? Bueno, a circunstancias naturales, ¿no es cierto?, por ejemplo, o sobrevinientes. La muerte es una causa natural, pero la renuncia es una declaración de voluntad libre, ¿no es cierto?, que puede ejercer cualquier director o el gerente general. Claro, pero luego, ¿qué pasa si en ese órgano colegiado las vacancias ocurren de manera tal, ¿no es cierto?, que se convierten en múltiples y generan la falta de pluralidad o el impedimento para adoptar acuerdos? ¿Puedes leer el 157 y 158, por favor, Xavier? 157 y 158. Ya. Artículo 157, vacancia.
A cargo de director, vaca por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir el director en alguna de las causales de impedimento señaladas por la ley o el estatuto. Si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores, el mismo directorio podrá elegir a los reemplazantes para completar su número por el periodo que aún resta al directorio, salvo disposición diversa del estatuto. Artículo 158. Vacancias múltiples. En caso de que se produzcan vacancias de directores en número tal que no pueda reunirse válidamente el directorio, los directores hábiles asumirán provisionalmente la administración y convocarán de inmediato a las juntas de accionistas que correspondan para que elijan nuevo directorio. De no hacerse esta convocatoria o de haber vacado el cargo de todos los directores, corresponderá al gerente general realizar de inmediato dicha convocatoria. Si las referidas convocatorias no se produjesen dentro de los 10 días siguientes, cualquier accionista puede solicitar al juez que la ordene por el proceso sumarísimo. Correcto. Fíjense cómo se trata de cubrir los imponderables que se puedan presentar en caso de las vacancias en el directorio. Pero fíjense que aquí quería referirme al tema de la remoción, que era lo que faltaba, ¿no es cierto? La remoción no es otra cosa que el retiro de la confianza en el director que fue elegido por la Junta General de Accionistas. Si a usted lo remueven del cargo es porque perdió la confianza. ¿Ok? Y puede haber perdido la confianza por X motivos. Y no hay lugar a ir pues al Ministerio de Trabajo o pedir que venga, es una fila, etc. No, eso no existe en el tema societario, ¿cierto? Los cargos son cargos de confianza, ciertamente. Elegidos, sí, pero puede haber una remoción formal. ¿Okay? Pero fíjense en el tema de la vacancia. Producida la vacancia, una, más, o dos o tres, pero de manera tal que no afecte el número mínimo de directores para adoptar el acuerdo que fuese necesario para la sociedad anónima, entonces se va a producir algo que quiero que usted lo recuerde siempre y se llama en materia societaria, yo puedo reemplazar, puedo terminar de completar el número de directores directamente y por el plazo que faltaba o que resta de la duración del directorio, sí. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama cooptación. El propio directorio puede cooptar las vacancias que se puedan producir dentro del órgano colegial, de manera tal que esa designación que hace el propio directorio sirvan no solamente para reemplazar al director vacado, sino para que complete el periodo que resta. Eso no significa que tenga que ser ratificado el director objeto de cooptación o que se elija un nuevo directorio o parte de ese directorio a cargo de la Junta General de Accionistas. Pero profesor, entonces es un tema temporal, es un tema, digamos, provisional. Sí, es cierto. Que puede ser ratificado por la Junta, sí, pero también puede ser desestimado si elige y completa a los miembros del directorio como lo determine la Junta. Es verdad también. Pero existe la cooptación. Sí, existe la cooptación. Y lo hace directamente el directorio. Dada la dinámica, otra vez, la dinámica de los actos y negocios propios de la sociedad conducentes a la realización del objeto social, lo justifica. Porque convocar una Junta General de Accionistas no es nada fácil. Es oneroso, requiere tiempo. Y entonces el legislador ha previsto la posibilidad de que sea el propio directorio quien elija a aquellos
directores vacados, ¿cierto? Y puedan completar el periodo de tiempo de quienes ya no ejercen el cargo, ¿no? A eso quería referirme. Y claro, lo dicho en el 158, establece que puede producirse vacancias múltiples, claro, al extremo de que ya no se pueda formar la mayoría, no se pueda formar, no se pueda adoptar acuerdos en el directorio, porque no tenemos quórum. Es decir, de 5 directores han renunciado 4, pues el único que queda tendrá que llamar a junta. Se lo dice la ley. Y si no queda ningún director, porque todos renunciaron, por ejemplo, entonces el gerente general asumirá ahí. Y si ni el gerente, ni el director o los directores no han podido convocar a junta o no quieren convocar a junta, pues lo hará, cualquier socio lo puede hacer en sede judicial. Proceso sumarísimo. El tema es que no quede ese vacío en un órgano determinante dentro de la sociedad que es el directorio. Un órgano colegiado de representación y de gestión de la sociedad. Ahora, el plazo de duración, si no lo establece el estatuto, será no menor de un año, ciertamente, ¿no? Lo dice la ley. Y la retribución de los directores se hace a través de dietas, ¿cierto? ¿No? O los honorarios que reciban los propios directores, que pueden estar en función a un, digamos, lo fija lógicamente la Junta General de Accionistas y puede referirse a un importe determinado de dinero o a un porcentaje también de las propias utilidades, aun cuando no tengan la condición de directores, pero de socios los propios directores, ¿no? Ojo con ello. Allí hay que revisar el artículo 166 de la Ley General de Sociedades, por favor. Ahora, fíjense ustedes que la ley establece también cómo se ejerce el cargo. 171, por favor, Xavier. Y la reserva que todo director debe guardar. Okay. Artículo 171. Ejercicio del cargo y reserva. Los directores desempeñan el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal. Están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de la información social a que tengan acceso, aún después de cesar en sus funciones. Correcto. Fíjese que hay una suerte de cláusula de confidencialidad para los directores. ¿Ok? De guardar reserva del acceso a la información que han tenido dentro de la sociedad, aún después de ejercer el cargo, ¿no? ¿Cierto? ¿No? De hecho, pueden delegar sus facultades. Sí, se puede delegar las facultades, obviamente, ¿no? Y claro, cuando hay, y lo más importante, cuando hay exención de responsabilidad, porque si el director es, fíjense, la administración está dado por el órgano colegiado, por las decisiones que pueda tomar el directorio. Pero ¿qué pasa si el directorio también adopta acuerdos porque está, lógicamente, representado, tiene mayor peso la mayoría en ese directorio, porque así lo ha elegido la Junta General de Accionistas? Imagínense si esos acuerdos son contrarios, ¿no? Al estatuto o perjudican a la sociedad. ¿Cómo usted, siendo directora o siendo director, salva su responsabilidad? Porque al votar a favor del acuerdo, es lógico que si luego se intenta imputar responsabilidad social o individual en algún director, ojo, no estoy diciendo impugnar acuerdos, o sea, estoy diciendo en tanto y en cuanto se intente establecer una responsabilidad social o individual del director, ¿cuál va a ser mi defensa si yo nunca voté a favor del acuerdo? Bueno, si no votó a favor, debió haber votado en contra seguramente. Y lo importante es que usted debió dejar sentado esa oposición en el acta.
Lee el 178, por favor, Xavier. Artículo 178. Exención de responsabilidad. No es responsable el director que, habiendo participado en el acuerdo o que, habiendo tomado conocimiento de él, haya manifestado su disconformidad en el momento del acuerdo o cuando lo conoció, siempre que haya cuidado que tal disconformidad se consigne en acta o haya hecho constar su desacuerdo por carta notarial. Le está diciendo allí, y eso es un tema clave, le está diciendo ahí cuándo el director puede salvar su responsabilidad. Cuando usted le consulte a un director, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo la mayoría en el directorio y no quiero verme involucrado con los acuerdos que tome este directorio. Bueno, ya tiene usted la salida. ¿Dónde está la exención o la liberación de responsabilidad del director? ¿Se da cuenta? Repase también las obligaciones y supuestos de responsabilidad a que se refiere el 176 y 177 de la ley. Ojo con ello. Y lo más relevante, conflictos de intereses, 180, por favor, Xavier. Artículo 180, conflicto de intereses. Los directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen el interés social, sino sus propios intereses o los de terceros relacionados, ni usar el beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales o de negocios de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo. No pueden participar por cuenta propia o de terceros en actividades que compitan con la sociedad, sin el consentimiento expreso de ésta. El director, que en cualquier asunto tenga interés en contrario al de la sociedad, debe manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y resolución concerniente a dicho asunto. El director que contravenga las disposiciones de este artículo es responsable de los daños y perjuicios que cause a la sociedad y puede ser removido por el directorio o por la Junta General a propuesta de cualquier accionista o director. Tiene sentido, ciertamente, el hecho que los directores no puedan aprovecharse de la ventaja de la información que ellos tienen, el acceso a la información que ellos tienen y las decisiones que puedan tomar. Que eso debería ir en favor y en interés de la sociedad en la consecución de su objeto social. Hacer lo contrario importa, allí sí incurrir en esa responsabilidad, sea social o sea individual, a que se refiere la propia ley. Teniendo conflicto de intereses, usted no comunicó de ello, se le está pidiendo a usted, a pesar que tiene derecho a información, se le está pidiendo a usted que cumpla con un principio de transparencia fundamental. Comunique el conflicto de intereses. Si acaso lo tuviese, conforme al 180. Claro. De hecho, si leemos el 181 y 182, por favor, rápidamente, Xavier, para poder establecer esas pretensiones de responsabilidad social e individual a que me estoy refiriendo. Y la caducidad de la responsabilidad en el 184, para cerrar esta parte. ¿Sí? Artículos 182 y 184, doctor. Sí, 181, 182 y 184. Artículo 181. Pretensión social de responsabilidad. La pretensión social de responsabilidad contra cualquier director se promueve en virtud de acuerdo de la Junta General, aun cuando la sociedad esté en liquidación. El acuerdo puede ser adoptado aunque no haya sido materia de la convocatoria. Los accionistas que representan por lo menos un tercio del capital social pueden ejercer directamente la pretensión social de responsabilidad contra los directores, siempre que una se satisfaga los requisitos siguientes. 1. Que la demanda comprenda las responsabilidades a favor de la sociedad y no el interés particular de los demandantes. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso que están diciendo. O sea, la demanda contra los intereses de la sociedad, no del socio. Continúa. 2. Que en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la Junta General sobre no haber lugar a proceder contra los directores. Cualquier accionista que pueda entablar directamente pretensión social de responsabilidad contra los directores, si transcurridos 3 meses desde que la Junta General resolvió la iniciación de la pretensión no se hubiese interpuesto la demanda,
Es aplicable a este caso lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de ese artículo. Los bienes que se obtengan en virtud de la demanda entablada por los accionistas son percibidos por la sociedad y los accionistas tienen derecho a que se les reembolse los gastos del proceso. Los acreedores de la sociedad solo pueden dirigirse contra los directores cuando su pretensión tiende a reconstruir el patrimonio neto, no haya sido ejercida por la sociedad o sus accionistas y además se trate de acto que amenace gravemente la garantía de los créditos. Correcto. Artículo 182. Pretensión individual. Un ratito antes de entrar al individual. Fíjense ustedes cómo actúa colectiva, cómo se actúa contra un determinado número contra el directorio como colegiado, salvo aquellos que hayan salvado su voto. ¿Okay? No obstante, la renuencia a iniciar esa acción de responsabilidad también trae consigo, ¿no es cierto?, la necesidad de que se inicie esa pretensión de responsabilidad social. Continúa con el 182, por favor. Artículo 182. Pretensión individual de responsabilidad. No obstante, lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las pretensiones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de los directores, que lesionen directamente los intereses de aquellos. No se considera lesión directa la que se refiere a los daños causados a la sociedad, aunque ello entrañe como consecuencia daño al accionista. Ok. Un ratito. Hasta allí la pretensión individual de responsabilidad. Claro. Puede haber una acción de responsabilidad social, es decir, que abarque a todo el directorio o parte de los miembros del directorio, porque causan perjuicio a la sociedad, no al interés de los socios. Puede ser indirecto, sí, pero si además la acción de los directores ha causado perjuicio no solamente a la sociedad, sino que ha impedido indirectamente que con esas oportunidades de negocios perdidas, por ejemplo, o que por negligencia grave o desistimiento han dejado pasar y eso hubiese creado la posibilidad de generar utilidades, y esto a mí yo tuve expectativa en ello y me causa a mí daños, entonces ya puedo yo interponer una acción de responsabilidad individual contra él o los directores, a los cuales yo pueda probarle esa negligencia grave, ese dolo o intencionalidad, se entiende en el plano civil, ¿cierto?, patrimonial, o la inhabilidad para el cargo, o el abuso de facultades, que trajo como consecuencia esa responsabilidad no solamente social, sino ahora individual, daños y perjuicios. La ley deja salvo ello para que yo pueda irme contra el director o contra los directores. O sea, fíjense bien el grado de responsabilidad. No es solamente la responsabilidad colectiva, digamos, ¿no es cierto?, el órgano colegiado en cabeza de los miembros del directorio, sino también de la responsabilidad individual que pudiese asumir cada uno de ellos como consecuencia de los daños y perjuicios que su conducta haya podido originar. 184 finalmente. Artículo 184. Caducidad de la responsabilidad. La responsabilidad civil de los directores caduca a los 2 años de la fecha de adopción del acuerdo o de la realización del acto que originó el daño, sin perjuicio de la responsabilidad penal. Perfecto. Sin perjuicio de la responsabilidad penal. ¿Correcto? Entonces son 2 años. Tenemos 2 años para accionar contra los directores. Y lo mismo va a suceder contra la gerencia. Lo que nosotros nos hemos referido en cuanto al directorio es aplicable también a la gerencia, porque la gerencia, en suma, no es un órgano colegiado, es un órgano unipersonal, que puede tener 1
o puede tener 2 o más gerentes designados por el directorio, pero, ojo, si bien está designado por el directorio, puede reservarse esta designación a la Junta General. No es recomendable tener más de un gerente, obviamente, pero si acaso hubiese más de un gerente general, no me estoy refiriendo a los otros gerentes, sino uno o más gerentes generales, pues entiéndase que si hay más de uno, entonces, de hecho, el cargo de gerente va a recaer en aquel que se designó primero. Entiéndase además que cuando se designe un solo gerente, este será el gerente general, se debe entender así. Y cuando se designe, repito, a más de un gerente, debe indicarse, lógicamente, en cuál o en cuáles de ellos recae el título de gerente general. Correcto. ¿No? Y si no hay esa indicación, entonces se considerará, como lo he dicho hace un momento, gerente general a quien haya sido designado en primer lugar, ¿no? En el tiempo. No es lo recomendable, pero hay que tomar en cuenta que ese es ante todo un órgano unipersonal. ¿Puede designarse una persona jurídica? Claro que puede designarse una persona jurídica, pero esta persona jurídica a su vez deberá designar a una persona natural que la represente. ¿Ok? Eso sí, allí está la diferencia también con el directorio, ¿no es cierto? ¿No? Y lógico, la persona que representa a esta persona jurídica, la persona natural que representa a la persona jurídica gerente general, va a estar sujeta a las responsabilidades que señale la ley, que señala el estatuto, sin perjuicio de aquellas que le corresponda a los directores y gerentes de la entidad que ejerce el cargo de gerente y a esta misma. Ojo. Es decir, yo soy el representante de la gerencia general, persona jurídica, perfecto. Yo incurro en responsabilidad, pero si esa responsabilidad también trae consigo la responsabilidad de mi directorio en esa persona jurídica, gerente general, y de otros, o de los miembros del directorio y de otros gerentes, pues igual serán comprendidos en esa acción de responsabilidad social e individual, ¿cierto? Ahora, a diferencia del directorio, cuyo, digamos, plazo mínimo de duración es de 1 año, puede ser más, eso dependerá de lo que disponga el estatuto, ¿no? La duración en el cargo del gerente general es indefinido, salvo que el estatuto haya establecido otra cosa distinta, ¿no? O la designación se haya hecho a plazo determinado. Ahora, de hecho, están sujetos también a la remoción. ¿Quién remueve al gerente general? El directorio, usualmente. O si quien designó al gerente general fue la Junta General, pues la Junta General lo hará en eso. Y tome en cuenta lo siguiente: es nula cualquier disposición del estatuto o acuerdo de Junta General o del propio directorio que establezca que el cargo de gerente es irrevocable o que imponga su remoción, es decir, el retiro de confianza, a una mayoría superior a la mayoría absoluta que se ha establecido en la ley o en el estatuto. Entonces, cuidado con ello. Cuidado con ello. ¿Cierto? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre la gerencia y el directorio? Porque, doctor, ambos son órganos de representación y de gestión. De hecho, yo les he dicho, bueno, el propio directorio tiene obligaciones y de hecho ejerce el cargo con la reserva y la diligencia que lo hemos dicho, pero a su vez sus facultades, ante todo, están cimentadas en las políticas propias que desarrolla la sociedad para la consecución del objeto social. Es decir, los lineamientos y las políticas
que va a desarrollar la sociedad en un determinado ejercicio económico, ¿no es cierto? Y que guardan relación con la administración propiamente dicho, es la función propia del directorio. Es decir, el directorio fija esas políticas y es la gerencia general quien las ejecuta, además de la administración del día a día que corre a cargo de la gerencia general, obviamente. Una función fundamental, por ejemplo, del directorio es la formulación de los estados financieros, que es irrenunciable e indelegable. Por supuesto, usted me dirá, pero quien realmente hace los estados financieros, quien realmente lo materializa es el gerente general y sus gerentes. Sí, eso es verdad. Pero ¿ante quién lo presentan? ¿Ante quién proponen esos estados financieros? Que comprenden el balance, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de caja, el inventario, etcétera, etcétera. El directorio. ¿Por qué es el directorio quien debe formular esos estados financieros? ¿Ante quién? Ante la Junta General de Accionistas. Esa es la labor fundamental que tiene el directorio. ¿Que va a ser examinado en junta obligatoria anual? Sí, va a ser examinado en junta obligatoria anual, pero profesor, eso importa fundamentalmente a los socios, no a los terceros, sí. Pero eso también sostiene la confianza de ese órgano colegiado y también de la gerencia general. De hecho, usted me dirá, pero entonces esa es una función indelegable, ¿sí? Es propia. ¿Por qué? Porque las otras funciones pueden ser delegables, sí, pueden ser delegables. De hecho, ejerce una función contralora del directorio respecto a la gerencia general, por supuesto. De hecho, el directorio puede revisar los contratos y puede determinar cuándo se puede celebrar contratos de trascendencia, lógicamente, para la sociedad, o contratar determinados personal de confianza. Y, sí, por supuesto. Claro que sí. No estoy diciendo que contrate trabajadores. Eso puede correr a cargo de la propia gerencia general. Pero sí de los cargos relevantes de la propia administración. Y los contratos también de trascendencia para la sociedad. Corren por cuenta y aprobación del directorio. Esté este delegado en algunos comités del directorio. ¿Cierto? No olvidemos finalmente que el directorio puede también estar formado por directores independientes, de acuerdo a reglas de buen gobierno corporativo, que no siendo obligatorias para las sociedades que no cotizan o no están controladas por el Estado, es decir, controladas, no estoy diciendo por el Estado propiamente dicho, sino reguladas, y hemos dicho cuáles son. Entonces, es potestativo, sí, pero es altamente recomendable, porque eso puede darle un equilibrio y de hecho, poder buscar soluciones de conflictos que normalmente se pueden presentar entre mayoría y minorías que se reflejan también en el directorio. En cambio, la gerencia general es mucho más activa, mucho más del día a día en la administración. Ejecuta, ciertamente, lo establecido por el directorio. Pero de hecho, la gerencia general es quien ejerce y de hecho encarna la representación legal de la propia sociedad ante cualquier autoridad. Ciertamente. Entonces, dos cuestiones finales. Los directores y el gerente general son responsables ante la sociedad, ante los accionistas y ante terceros por acuerdos o actos contrarios a la ley o el estatuto. De hecho. Y estos se originen por dolo, negligencia grave o culpa inexcusable, si quiere, abuso de facultades e incluso inhabilidad para el cargo. Por último, profesor, ¿y cómo se elige al directorio? Fíjense, la elección del directorio está a cargo de la Junta General de Accionistas. Sí, pero esa elección rompe el principio de una acción igual a un voto. Es decir,
Los accionistas saben que tienen derecho a tantos votos como acciones detentan en propiedad. Si yo tengo 600 acciones, de hecho tengo 600 votos. Y cuando ejerzo mi derecho a voto, lo hago en bloque con esas 600 acciones que equivalen a 600 votos. Esa es la regla. No hay que yo 300 votos a favor y otros 300 me abstengo y por lo tanto así no pueden adoptar el acuerdo. No, así no funciona. Recuerde que es una sociedad capitalista. No importa quién eres, lo que importa es cuántas acciones detentas, y eso te va a decir también, te va a indicar, bajo el principio de una acción es igual a un voto, cuántos votos tienes, y por lo tanto, si eres por ti mismo mayoría absoluta o relativa, porque tienes necesidad de asociarte con otro accionista para hacer mayoría y votar a favor de un acuerdo. Pero en el caso de la elección del directorio, lo que busca el artículo 164 y por lo tanto el legislador es garantizar, escuché bien, la elección de los directores de la minoría, que tengan acceso los directores los directores de la minoría a un asiento en este directorio. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a partir del sistema de voto acumulativo. El 164 intenta garantizar mediante el sistema de voto acumulativo la representación de la minoría en el directorio. Y entonces, para decirlo de manera didáctica y sencilla, si nosotros tenemos una sociedad en donde hay tres socios, el socio A tiene 60%, el socio B tiene 30% y el socio C tiene 10%. En un capital social de 1000 nuevos soles a 1 nuevo sol cada acción. Entonces tenemos 1000 acciones. Ya sabemos, por lo tanto, que A tiene 600 acciones, B tiene 300 acciones y C tiene 100 acciones. Si procediéramos a elegir a los miembros del directorio en función al número de acciones que tiene cada socio, ¿no es cierto? Es probable, ¿no?, que en virtud de ello el accionista mayoritario intente copar, y de hecho va a copar la mayor parte de directores que aparecen en ese colegiado. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hace el 164? Le dice, mire, director, usted tiene 600 votos y 600 acciones igual a 600 votos, muy bien. Esas 600 acciones va usted a multiplicarlo por el número de directores que se van a elegir. Su directorio tiene 5 miembros, pues bien, multiplique las 600 acciones por 5. ¿Cuánto le va a dar? 3000 votos. ¿Cierto o no? 3000 votos. Igual en el caso de B. B, ¿cuántas acciones tienes? 300. Multiplícalo por 5. Entonces tengo 1500 votos. C, tiene 100 acciones. Multiplícalo por 5. ¿Te das cuenta? Entonces, tengo 500 acciones. ¿Por qué se desdobla de esa manera las acciones respecto a los directores y que le va a dar un número determinado de votos? Lo desdobla de esa manera para darle la posibilidad de que los accionistas puedan acumular sus votos en los distintos candidatos a los asientos del directorio, al directorio propiamente dicho.
De manera tal que si se unen B y C, ambos en sus votos, 1.500 más 500, con 2.000 votos podrían tener por lo menos 1 o 2 asientos en el directorio. ¿En función a qué? En función al número de directores que pueda copar el socio A. ¿Por qué? ¿Quiénes son elegidos directores? Los que obtengan el mayor número de votos. ¿Y quiénes son los que obtienen el mayor número de votos? Aquel a quienes el socio, como su candidato de preferencia, le acumuló la mayor cantidad de votos posible. Claro. El socio A va a querer acumular 300 en uno, 200 en otro y 200 en otro, de repente. Bueno, pues tiene más votos, ¿no? Tiene 3.000 votos, ¿no? Bueno, 2.000 en uno, 2.000 en... y acumular de tal manera que el número de votos, ¿no es cierto?, mínimo alcance a un asiento dentro del directorio. Eso es lo que propugna el sistema de voto acumulativo del 164 de la ley. Garantizar la representación de la minoría en el directorio. No es absoluto el sistema, es decir, no es único el sistema, dice el director, el estatuto puede establecer otro sistema con la condición de que garantice la representación de la minoría en el directorio. Esa es la condición que le pide. Claro, usted me dirá, doctor, siempre se va a usar el 164 para elegir a los directores, ¿no? Porque puede usted haber tenido consenso y puede haberse elegido a todos los directores. ¿Se da cuenta? Ahora bien, hasta aquí lo que quería explicarles sobre los órganos de gobierno.